recibamos con un fuerte aplauso y con mucho honor el día de hoy al doctor Enrique Rojas. Buenos días, queridos amigos. Vuelvo a Monterrey y hoy voy a hablarles yo de este tema que es la salud mental en la familia. Quería contarles una anécdota. Cuando yo era joven, cuando yo tenía 10 o 12 años en el colegio, se enteraron mis compañeros de clase, que mi padre era psiquiatra. Y entonces, pues, corrió la voz entre mis compañeros y algunos se acercó a decirme: hay que ver tu padre, que es psiquiatra, médico de los locos, médico de los que están mal de la cabeza, ¿no? En cuestión de 30, 35 años, hemos pasado de ser los médicos de los enfermos mentales a los médicos de cabecera. Es impresionante lo que ha ocurrido. Yo cuando doy clase en Nueva York, en la NYU, que es la segunda universidad después de Harvard, la gente me pregunta: ¿usted es psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta, psicoanalista? Es decir, se ha producido este cambio. Hago un paréntesis. Yo pediría que la gente que está entrando se siente, por favor, y no vayan circulando. Bien, quiero que sigan ustedes el esquema. Vamos a empezar con los padres y luego con los hijos. Este va a ser el esquema que vamos a seguir. La salud mental en los padres, la salud mental en los hijos, y voy a dividirlo en estos apartados: trastornos de la conducta alimenticia, trastornos emocionales, trastornos de conducta, adicciones, trastornos en la percepción del cuerpo y señales de alerta. Y tercero, cómo diseñar una terapia integral. Bien, el primer tema de la familia es la educación de los padres. El primer tema es que los padres tengan un cierto equilibrio psicológico. El año pasado, mi hija María, mi hija Isabel Rojas Estapé y yo hemos dado un curso en el Teatro Príncipe Pío de Madrid sobre inteligencia emocional. Y mi conferencia se llamaba Los 7 lenguajes del amor, una clasificación. Entonces, el primer lenguaje del amor de la familia, del amor conyugal, es: para estar bien con alguien, yo tengo que estar primero bien conmigo mismo. Es decir, que nos encontramos con que muchas crisis de pareja no son tales, sino que son crisis personales que afectan a la pareja. Es fundamental, por lo tanto, que la familia tenga una cierta solidez y esto implica conocerse a sí mismo, conocer las limitaciones, conocer las aptitudes positivas y saber que no hay felicidad sin amor y no hay amor sin cultura. Veo mucha gente poco madura para el amor. Entonces, me parece importante este dato. Una pareja, un matrimonio, tarda tiempo en funcionar, en arreglarse, y entonces son muchos los aspectos y los matices que se dan ahí. Conocer las calidades del amor, fomentar el diálogo, la comunicación, la cercanía. Y me preguntaban hace poco en una cadena de televisión de Madrid, de España, Antena 3, me preguntaba una periodista muy echada para adelante, me decía: doctor Rojas, 3 consejos para una pareja con dificultades. Y yo le dije: el que no tiene dificultades conyugales, o está soltero o está viudo. 3 consejos. Primero, evitar discusiones innecesarias. En las parejas que funcionan bien se discute muy poco, porque es un terreno resbaladizo, negativo. En segundo lugar, luchar por no sacar la lista de agravios del pasado. La colección de reproches debe estar bajo llave. Tercero, aprender a darle a las cosas que pasan en la pareja, la importancia que realmente tienen. Y me dice la periodista: bueno, doctor, ¿y eso cómo se hace? La tercera. Digo, eso se hace con perspectiva. Y la perspectiva es tener una visión panorámica de la vida conyugal. Estamos en la era del cortoplacismo. Todo es ya, rápido, inmediato, sobre la marcha. Entonces, cuando tienes una visión alta, esto se llama tener perspectiva. Y es la capacidad para poner las luces largas en la vida personal, en la vida en pareja, sabiendo que
probablemente la vida en pareja es lo más complejo que existe. O sea, no digo lo más difícil, sino lo más complejo. Es decir, tiene tantos matices, tantos aspectos, y entonces relativizas, cuando tienes esa visión, relativizas mucho los hechos. Lo voy a resumir en una frase. No vueles como ave de corral cuando puedes subir como las águilas. Los padres no podemos pretender que nuestros hijos practiquen cosas que nosotros no hacemos. Merecería la pena que haya venido de Madrid a Monterrey por lo que voy a decirles ahora. Un buen padre vale más que 100 maestros. Y una buena madre es como una universidad doméstica. Educar es amor y disciplina, ternura y rigor. Educar es seducir con los valores que no pasan de moda. Y entonces los padres, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que hacer una cosa que es muy importante, que es luchar por ser coherentes. Y la coherencia significa el esfuerzo, la pretensión, porque haya una buena relación entre lo que yo digo y lo que yo hago. Y esto tiene una pieza clave que se llama integridad. Por lo tanto, tenemos claro este concepto. Miren ustedes, hay dos aprendizajes que vienen ahora a mi cabeza y que son complementarios. El aprendizaje por imitación y el aprendizaje por contraste. El aprendizaje por imitación significa que un hijo dice: he aprendido de mi padre cómo se trata a una mujer y copio su conducta. Y el segundo, el aprendizaje por contraste, es: he aprendido de mi padre cómo no se debe tratar a una mujer. Y entonces, qué importante es tener esta idea tan clara, ¿no? Bien, la relación armónica entre los padres pues es fundamental. Entonces, miren ustedes lo que voy a decirles ahora. El amor conyugal, el amor matrimonial, el amor de la pareja, el amor se perfecciona con el perdón y se hace sólido con el olvido de lo negativo. Yo lo digo de otra manera, la felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. La capacidad para olvidar lo malo es salud mental. Bien, he clasificado en 4 tipos de padres: autoritarios, permisivos, negligentes y equilibrados. Los padres autoritarios son aquellos que dicen: esto lo hago yo, esto hay que hacerlo porque yo lo mando y porque es así, sin más explicaciones. Miren ustedes, hay un concepto muy bonito en latín entre autoritas y potestas. Potestas es el que tiene poder y cuando deja de mandar, pensemos en un ministro, en una persona importante en la política, cuando pasa un tiempo y está fuera de la política, nadie se acuerda de él. La gente pregunta: ¿qué pasó con fulanito? Se lo ha tragado a la tierra. En cambio, autoritas, autoridad, es aquel que te ayuda a crecer como persona. Ese debe ser el concepto auténtico. Pues bien, los padres autoritarios son padres negativos, que no hay diálogo, no hay comunicación con los hijos, y los hijos generalmente rechazan. Veía yo hace poco en nuestro Instituto Rojas Estape de Madrid un chico joven que su padre es militar y me decía: mire usted, mi padre es que decía todo, había que hacerlo porque él lo decía y todos los hijos han salido mal. Ha habido un rechazo a esa forma de comportamiento en la familia. En segundo lugar, los padres permisivos, que son aquellos en los cuales no hay un control, no hay reglas, todo está permitido. Piensen ustedes, los 2 grandes temas de los últimos años en la sociedad y en la juventud son la permisividad y el relativismo. Todo está permitido y no hay una verdad sobre el ser humano. En tercer lugar, nos encontramos con los padres negligentes, que eso se da mucho en las familias separadas mal avenidas. Conozco familias separadas que no han podido funcionar, pero que ha habido después un resultado positivo en la comunicación de los hijos con los padres. Los padres negligentes son aquellos que no tienen sentido, ubicación, no saben cómo funcionar y los hijos salen mal. Es decir, eso lo ve uno, lo vamos a ver a continuación en otros aspectos.
Y en cuarto lugar, los padres equilibrados, que tienen dos características. Una, que están repletos de amor. El padre tiene presencia educativa, no solo presencia económica, sino se sienta a hablar con los hijos. Educar es seducir con los valores que no pasan de moda. Educar es amor y disciplina. Educar es acompañar y enseñarle a alguien lo mejor. Y entonces estos padres tienen gran capacidad de afecto y saben poner límites. Miren ustedes, poner límites es fundamental. Hay unas coordenadas y se trata de hacer atractiva la exigencia. La primera pieza, lo voy a decir a continuación de todo este contexto, es la importancia de la voluntad. En las familias que funcionan bien, se cambian los roles. El hijo hace de padre, el padre hace de hijo. Les cuento una anécdota. Hace un cierto tiempo me voy con mi hija Isabel, que es psicóloga. Mi hija Isabel quería haber venido a este congreso, pero no puede. Acaba de tener su cuarta hija, tiene 4 hijas de 7, 4, 2 años y una de 1 mes. Y me voy a merendar con ella a un sitio que le gusta mucho, donde hay unos sándwiches y unas viandas muy agradables. Y yo llevaba una lista de cosas, yo siempre llevo en esto desde hace 30 o 40 años, y llevo una lista de cosas para decirle a mi hija. 1, 2... Estamos merendando y cuando pasan unos minutos veo que mi hija saca un papel, se adelanta a mí y me dice: papá, aprovechando que hoy merendamos juntos, te quería hacer algunas observaciones. Primero, trabajas demasiado y ya eres demasiado mayor para tantas horas. Segundo, me dicen las secretarias que algún día no has comido y eso no tiene sentido. Tercero, últimamente veo que te ocupas poco de mamá. Esto no puede ser. Cuarto, entra a la biblioteca de casa y tiene muchos libros tirados. Quinto, y yo iba apuntando 1, 2, 3. Es decir, mi hija me decía lo que yo tenía que hacer. Esto significa que la familia se democratiza, todos participan de todo. No hay resentimiento, no hay dolor. Bien, pasamos al segundo apartado. Bien, trastornos de la conducta. Hoy las redes sociales que tienen, me hacían una entrevista hace un par de días una periodista de México, Marta de Baile, que sigue mucho los pasos de mi hija Marian y míos, sobre este tema. Las redes sociales han puesto de manifiesto estos 4 principales trastornos de la conducta. Primero, la anorexia. La anorexia es la obsesión enfermiza por no engordar, que es una enfermedad obsesiva y que consiste en que una persona se pesa todos los días. Si coge 1 o 2 kilos, tiene ansiedad, nerviosismo del control, y se produce la segunda parte, que es la bulimia, que es la tendencia a vomitar con cierta frecuencia. Tiene una secuencia de pasos. Se trata de una chica, pensemos en torno a 20 años, viernes por la tarde, sábado por la tarde, no ha hecho planes y de pronto abre la nevera de su casa y empieza a comer todo lo prohibido. Chocolate, bollos, etcétera. Luego vomita, luego llora y luego se acuesta. Son una serie de pasos. Obsesión patológica por no engordar. Esto tiene que ver mucho con que en las redes sociales todas las chicas que aparecen son guapas, divertidas, simpáticas, escuálidas. Nadie tiene problema. Fíjense ustedes qué importante es que los padres eduquemos a los hijos en la administración inteligente de las redes sociales. Yo estoy ahora en España fomentando que los padres que tienen varios hijos por la noche, a última hora, a las 9 o 9 y media, hagan un parking de móviles. Es decir, todos los móviles, incluidos los de los padres, se aparcan. Piensen ustedes, por la noche, un porcentaje muy alto de chicos se acuesta viendo pornografía, 10, 15 minutos. La pornografía convierte a la mujer en un objeto de usar y tirar. Hay un teléfono fijo por si hay algún problema. Enseñarle a los hijos en la administración y a nosotros mismos en la administración inteligente del móvil. Luego nos encontramos con la ortorexia y la vigorexia, que se han puesto de moda en los últimos años. Ortorexia, obsesión enfermiza por comer sano.
que se ve mucho en gente joven, que va esa persona va al mercado y compra una carne que no tiene grasa, un tipo de pescado, la verdura que sabe de dónde viene. Todos cuidamos la dieta, pero no de esta forma. Y en cuarto lugar, la vigorexia, que es la obsesión enfermiza por hacer ejercicio físico para tener vigor corporal. Bien, ahora tenemos trastornos emocionales. Los trastornos más importantes, yo soy psiquiatra desde hace pues, casi 50 años, son estos los más importantes: la depresión, la ansiedad, las crisis de pánico y los trastornos obsesivos. La depresión, existen dos tipos de depresiones: la depresión endógena, que es biológica, bioquímica y hereditaria, y la depresión exógena, que viene de fuera y es debida a acontecimientos de la vida. La primera descripción de la depresión bipolar, que hoy está tan de moda, la hizo un médico de la corte de Fernando VI que se llamaba Piquer Arrufat, y le llamó la enfermedad del rey, 1740. En el siglo XIX, un médico alemán, Kraepelin, describe la psicosis maníaco-depresiva. Hoy sabemos que la depresión bipolar es una enfermedad bioquímica de fondo hereditario y que es debida a lo siguiente: nosotros tenemos un ordenador en nuestro cerebro que se llama la neurona, tenemos 100.000 millones de neuronas y entre unas y otras hay unas conexiones muy complejas. Lo importante en el cerebro no es el árbol, sino el bosque. Lo importante en el cerebro no es la neurona, sino las redes neuronales. Y hay un espacio entre unas neuronas y otras al microscopio electrónico que se llama espacio sináptico, que es un territorio anatomofisiológico en donde se produce, o son los responsables, esa zona de las depresiones endógenas, las monopolares y las bipolares. Y falla la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, la epinefrina y un largo etcétera. Depresiones endógenas vienen de dentro, de fondo hereditario, se curan casi todas. El 90%, algunas son un reto para el psiquiatra. Depresiones exógenas vienen de fuera. Y entonces es muy importante en la familia, a los chicos jóvenes, detectar cuando el chico está triste, melancólico. Es decir, cuando se pasa de estar triste por algo a tener una tristeza profunda, sólida, compacta, consistente, pétrea. He visto muchas familias en que de pronto un chico joven de 14, 15 años hace un intento de suicidio y la familia no se habían enterado. Es una depresión enmascarada, solapada, silenciosa. Y se trata de que los padres preguntemos a los hijos: ¿cómo te encuentras? Qué importante es que el padre y la madre hablen con los hijos a solas. Entonces, se trata de un diálogo en el que uno se entera. La ansiedad es un estado de ánimo presidido por temores difusos, etéreos, vaporosos, desdibujados, imprecisos, en donde hay dos modalidades: la free floating anxiety, la ansiedad generalizada, y panic attacks, crisis de pánico. Diferencia: la ansiedad generalizada consiste en un estado de ánimo de expectación negativa, de anticipación de lo peor, que se acompaña de taquicardia, sudoración, pellizco gástrico, dificultad respiratoria, sensación de falta de aire, y se prolonga a lo largo del día. Y luego las crisis de pánico son episodios breves que duran 2, 3, 4, 5 minutos y que aparece toda esa tormenta psicosomática, sensación de falta de aire, sensación de no poder respirar, y aparecen 3 espectros amenazadores. Esto no lo dice el paciente, lo dice el psiquiatra o el psicólogo que explora al paciente, que son 3 cosas importantes: temor a la muerte, temor a la locura y temor a perder el control. Y produce un miedo anticipatorio a que ocurra eso en algún momento, especialmente pues en una boda, en un evento, en un viaje. Si una persona ha tenido una crisis de pánico en el avión, al paso de unos días se produce miedo intenso a coger el avión, que termina en fobia. Fobia al avión, que es evito y aplazo. Evito y aplazo. Crisis de pánico en un espacio cerrado. Pensemos en un ascensor, en un espacio pequeño. Al cabo de los días aparece miedo intenso a los sitios cerrados, que termina en fobia a los espacios cerrados, que se llama claustrofobia. Crisis de pánico en un gran almacén.
pensemos pues, en España el Corte Inglés, que es el más importante y el de más nivel. Madrid tiene 15 cortes ingleses, ¿no? Pues una persona que le pasa eso empieza a tener miedo a ir a un almacén de este tipo, a una tienda tan grande, que con el paso de los días se convierte en fobia. Evito y aplazo, evito y aplazo. Fobia a los grandes almacenes y así sucesivamente. Bien, se trata de explicarles muchas veces a la gente joven y menos joven en la familia qué es eso. Puede ser debida a algo externo, hay factores predisponentes o desencadenantes, o es inmotivado. Les voy a contar una anécdota en relación con la depresión y la ansiedad en adultos. El anecdotario que tenemos los psiquiatras pues es impresionante. Yo muchas veces cuando vengo, por ejemplo los martes tenemos nosotros consulta en el Instituto Rojas Estapé de 10 de la mañana a 10 de la noche o 9 de la noche, o sea, son 11 horas sin parar en el que uno se mete en la vida de la otra persona. Entonces la anécdota les voy a contar, quiero que la graben ustedes en su cabeza. Estoy en consulta y me dice una de las secretarias: doctor, llama a una señora que quiere despedirse de usted, pero no sé si es que está en Madrid o está afuera porque no me lo aclara. Cojo el teléfono y me dice: doctor, soy fulanita de tal, mi madre ha sido paciente suya, yo también. ¿Cómo se llama tu madre? Me dice el nombre, digo, me acuerdo perfectamente. Le digo, hace ya unos años que no la veo, 3 o 4 años. Y me dice: doctor, mi madre se muere, tiene cáncer y quiere que usted venga a despedirse de ella a casa. Yo, claro, como psiquiatra hago de todo. Soy psiquiatra, psicoanalista, psicólogo, consejero, escuchador de problemas. Y le digo, bueno, voy a buscar un día de la semana que viene y voy a verla. Y dice, no, doctor, es que mi madre es cuestión de horas. Y digo, pues voy mañana. Me voy a verla a su casa. Hacía que no la veía unos 3 años. Una señora de 80 y tantos años. Se encuentra sentada en la cama. Y me dice, doctor, tengo mucha ansiedad porque me muero. Me ha dicho el médico que es cuestión de horas. Y, doctor, no sé cómo va a ser el final de la vida. Si el corazón se para, si es un estertor, ¿qué me voy a encontrar? Me siento en la cama a su lado, le cojo la mano y le digo, bueno, tú eres creyente. Dice, sí, doctor, pero es que me muero, es que yo no vuelvo a este mundo, no respiro bien, usted me conoce. Le cojo la mano y le digo, repite conmigo lo que te voy a decir ahora. Señor, en tus manos abandono lo pasado, lo presente y lo futuro. Ella iba repitiendo. Abandono lo pequeño y lo grande, lo poco y lo mucho, lo temporal y lo eterno. Iba repitiendo. Seguía yo cogiéndole la mano. Señor, abandono el presente a tu amor, el pasado a tu misericordia y el futuro a tu providencia. Señor, me abandono en ti, confío en ti, descanso en ti. Las hijas iban tomando nota. Ella estaba apretándome la mano. Repite conmigo. Vino a mi cabeza el Salmo 17, y me lo repetía mi madre cuando yo era pequeño. Señor, tú eres mi rey, mi roca, mi fortaleza, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, dueño mío, escudo mío. Ella va repitiendo. Vino a mi mente el Salmo 22, que me lo recitaba yo cuando era joven. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Bueno, estuve con ella todavía a rato, me fui y a última hora de la tarde me llama su hija y me dice, doctor, mi madre se ha muerto muy tranquila. Ha sido la mejor pastilla que usted le ha dado. Es decir, qué importante es el acompañamiento de las personas. Mi hija Marian insiste en esta frase: comprender es aliviar. Comprender es ponerse en el lugar del otro, sin juzgarlo. Bien, tenemos después los trastornos obsesivos. Hoy los trastornos obsesivos son muy importantes y
La gente joven se obsesiona. ¿Con qué se obsesiona la gente joven? Pues fundamentalmente, me decía un chico joven el otro día, antes de venir para México, en la consulta, es un chico que tiene ansiedad, tiene descontrol de la conducta, me dice, doctor, yo lo quiero todo y lo quiero ya. Yo lo quiero todo y no puedo esperar. Entonces, los trastornos obsesivos más importantes son los que he dicho antes en relación con la comida y las dismorfias corporales. Un nombre que cacofónicamente no es bonito, son dismorfofobias, que son la deformación de la percepción de mi cuerpo, influido por las redes sociales. Entonces una chica se quiere operar de la nariz, de los labios, de la papada, del pecho, de la cintura, y es un catálogo de deformaciones de la percepción del cuerpo. Por lo tanto, los trastornos obsesivos tienen dos modalidades: la obsesión externa, que se llama TOC, trastorno obsesivo compulsivo, que son liturgias obsesivas de las que una persona no puede librarse. Y los padres tenemos que estar pendientes. Una niña que se lava demasiadas veces las manos. Estaba viendo yo hace unos meses una chica del noroeste de España que me dice la madre, antes de que venga la chica, tiene 18 años, doctor, mi hija tiene muchas manías. Y entonces, ¿cuáles tiene? Te fui haciendo una catalogación. Primera manía, tarda 1 hora en ducharse. Segunda manía, tarda media hora en lavarse la cabeza. Tercera manía, se lava las manos 30 veces al día. Cuarta manía, por la noche antes de acostarse comprueba las llaves de la luz, las llaves del gas, las llaves de la puerta. Y entonces cuando hablo con ella, le pregunto, ya tenía la información de la madre, ¿cuánto tardas en ducharte? Y me dice, yo lo normal. ¿Y qué es lo normal? Y dice, pues 1 hora. Y le digo, mira, lo normal en la gente que se ducha a diario son 5 minutos, 4, 6. Ah, doctor, yo no lo sabía. ¿Cuánto rato tardas en lavarte la cabeza? Yo lo normal. ¿Qué es lo normal? Media hora. Y así, ¿cuántas veces te lavas las manos? Entonces las manos se las lava, se las mira, se las vuelve a mirar, Bueno, entonces le hemos hecho un tratamiento cognitivo-conductual con antiobsesivos, medicamentos que corrigen este trastorno, que rompen los circuitos cerebrales y son muy eficaces. Y he conseguido que al cabo de una serie de semanas tenga la ducha 25 minutos, se lave la cabeza en 10 minutos, de 30 veces las manos hemos pasado a 28, a 26, y ahora solo cuando va al baño, ¿no? Bien. Bueno, las adicciones, que son pues igualmente temas muy importantes, ¿no? Es decir, hago otra paréntesis de una anécdota que me pasó hace poco. Yo cuando estoy en Madrid solía hacer deporte a un campo multiuso donde juego sobre todo al pádel. Y me llaman, es un sitio que hay pues campos de fútbol, de baloncesto, de balonmano, y me dicen que hay un chico que ha tenido un accidente. Me desplazo y me encuentro con un chico de unos 10-12 años que está apoyado en el palo de la portería, tiene el brazo derecho recogido sobre el tórax, y le dice a alguien, este es Enrique Rojas, que es médico. No le dijo que era psiquiatra porque a lo mejor hubiera dudado de mi actividad médica. Y le veo el plazo, se lo muevo, tal, y le digo, te has partido el brazo. Y me dice, estoy contento porque ha sido la mejor parada de mi vida. Es decir, aprender a tener siempre una visión positiva de nosotros mismos y de nuestro entorno. Pues bien, estos trastornos que ahora han desaparecido de aquí, no sé por qué arte de magia. Bueno, a ver, voy a seguir sin... Bueno, y son fundamentalmente estos que le he comentado. La adicción, en primer lugar, la adicción a la marihuana. Hoy se sabe que la adicción a la marihuana es enormemente grave. Produce, mucha gente, la marihuana se ha convertido en un medio de comunicación entre la gente joven, y produce un síndrome que se llama síndrome de desmotivación o síndrome de las 3 As: apatía, abulia y astenia. Apatía viene del latín, apatía, que es falta de sintonía, falta de afectividad. Una persona se vuelve fría, distante. Yo le llamo a esto en mis libros anestesia afectiva.
A bulia, a partícula negativa, bulia voluntad, falta de voluntad. Miren ustedes, hoy se sabe en la psicología moderna que la voluntad es más importante que la inteligencia. Y la voluntad es la joya de la corona, de la conducta. Y si tienes voluntad, tus sueños se hacen realidad. Es emocionante ver a un chico joven de 15 o 20 años que lucha por no ver pornografía. Que lucha por no ver pornografía. La primera epidemia juvenil hoy. Pornografía y masturbación forman un binomio. Les cuento una anécdota que me pasa con mi hija Isabel, con mi hija María. Estamos en consulta viendo un chico joven de unos 22, 23 años y estamos al final de la sesión y le pregunto, bueno, ¿qué deporte haces? ¿Qué aficiones tienes? ¿Te gusta la lectura? Y le pregunto, ¿y tú ves pornografía? Se va el chico y me dice mi hija María, papá, esa pregunta está muy mal hecha. Yo, como estoy acostumbrado, tengo 5 mujeres en mi vida y todas me corrigen. Bueno, en mi casa mando yo, pero se hace lo que dice mi mujer. Y me dice mi hija, esa pregunta no puedes hacérsela a un chico de 20 años. Digo, entonces, ¿qué le pregunto? Le tienes que preguntar no si ve pornografía, sino cuánta pornografía ve. Digo, Pasan unas semanas, viene otro chico con otro problema y le pregunto lo mismo. ¿Qué deporte haces? Digo, ¿y tú cuánta pornografía ves? Y me dice, yo lo normal. Me quedo para unos segundos y digo, ¿y qué es lo normal? Dice, bueno, todos los días antes de acostarme 15 o 20 minutos y luego el fin de semana 2 o 3 horas. Es decir, la pornografía como adicción está demostrado científicamente que es más grave que la adicción a la cocaína. Actúa sobre un circuito del cerebro en donde una persona que lleva horas sin ver contenidos pornográficos tiene un cierto síndrome de abstinencia. Por lo tanto, con nuestros hijos. El otro día me dice una señora en la consulta, tengo a su hijo que tiene un problema de insomnio y me dice la madre, doctor, mi hijo es maravilloso, la única cosa es que no duerme bien, pero es maravilloso. Él por la noche, como no duerme, se queda con el ordenador y le digo, mira qué cosas ve en el ordenador y en la próxima visita me las cuentas. Viene a las pocas semanas, me dice, doctor, estoy horrorizada, es pornografía a lo grande. Aprender a vigilar lo que ven nuestros hijos y nosotros mismos. Si quieres destruir a un chico joven, si quieres destrozarlo, llévalo a la pornografía. El que más sabe de pornografía es un americano con el que he estado varias veces, que se llama Peter Kleponi, que está dedicado full time a la pornografía. Qué terrible es esta adicción. Bien, seguimos. Los videojuegos, bueno, y las redes sociales. TikTok, Instagram, etc. Entonces, una persona que está horas viendo este tipo de actividades, es muy difícil que luego deje eso para ponerse a estudiar literatura, física y química, historia del arte, historia de España, que no le interesa nada. Por lo tanto, los padres tenemos que vigilar este tema. Bien. Los trastornos que he dicho antes de la formación y la distonía de género o disforia de género. Les voy a hacerles un paréntesis que es el siguiente. Es un resumen, es una pincelada sobre la historia de la revolución sexual. La revolución sexual tiene 3 etapas fundamentales. La primera es mayo del 68 en París. 2 padres, Freud y... Freud dice que la neurosis se produce por la represión sexual y que hay que liberar la sexualidad. Y Nietzsche, que dice Dios ha muerto. Y en consecuencia aparece un nuevo concepto que es la liberación del mundo sexual. Esto produce un cambio terrible en todo el mundo occidental, empezando por Europa. Segunda revolución sexual, Copenhague, 1975. Dicen las feministas algo que es cierto. La mujer durante muchos siglos ha estado centrada en el matrimonio y en los hijos. Y no ha tenido una participación intelectual. No hay mujeres arquitectos, pintores, escultores y un largo etcétera. Y sobre ese hecho se radicalizan. Tercera revolución sexual, Pekín, 1995. Y aparece un concepto nuevo, que es la disforia de género. Que yo he nacido, dice un chico joven, en un cuerpo equivocado.
Igual que la euforia es un estado de ánimo por encima de lo normal, la disforia es un malestar. Yo no me encuentro contento. Y al mismo tiempo dicen este grupo de gente, la ley natural es una prisión. Yo nazco hombre o mujer y no puedo salir de ahí. Y yo me rebelo contra eso. Negamos el sentido espiritual, negamos la naturaleza, negamos la ley natural y aparece este fenómeno que se ha popularizado en el mundo occidental. Les cuento un ejemplo. Yo voy a Londres todos los años a dar clase a un college en la NYU que se llama Imperial College, muy conocido, y estoy cerca de una clínica que se llama la Tavistock. Acuérdese usted de ese nombre si se quiere meter en internet. Tavistock. La Tavistock ha sido la primera clínica de Londres que ha hecho cambios de sexo a chicos que se les ha extirpado el pene y se les ha hecho una vaginoplastia. Al cabo, entre 4 y 8 años, más del 80% de estos chicos quieren volver al sexo originario. No ha habido a nadie, un psicólogo sensato, un psiquiatra, que le diga algo. Y entonces, el tema es que un porcentaje de ellos se suicidan y otros son adictos a la psiquiatría de por vida. Nota a pie de página. Los dos médicos que hay que tener más cuidado con ellos son el ginecólogo y el psiquiatra. Les cuento una anécdota. Tiro piedras contra mi tejado. La primera vez que yo fui a dar clase en Nueva York, a la NYU, el catedrático de psiquiatría me preguntó, doctor Rojas, ¿usted cuál es su especialidad? Claro, digo, ¿qué le digo yo a este hombre? Porque en Estados Unidos un psiquiatra se dedicado a depresiones infantiles, otro a trastornos del sueño, otro a anorexia y bulimia. Y le digo, yo me dedico sobre todo a las depresiones. Y me dice, ¿pero a todas? Digo, bueno, solo a las depresiones del adulto. Se quedó escandalizado. Días más tarde, en el comedor de invitados, estaba yo al lado de él y le dije, profesor, ¿cuál es su fellowship? ¿Cuál es su especialidad? Y me dice, yo me dedico a tratar solo psiquiatras neuróticos. Y le dije yo, ¿pero a todos? Es decir, ojo con el psiquiatra y el psicólogo que seleccionemos. Porque muchos se dan una pastilla muy eficaz, pero desde el punto de vista del contacto y de las sugerencias, la cosa no funciona. Bien, bueno, el síndrome de Capgras es un síndrome poco conocido, pues será muy de tal en tarde, que es alguien que vea a una persona que la conoce con una cierta cercanía y no llega a ver con nitidez a esa persona. Cree que hay cosas que no son de ella, sus ojos, la mirada. No olvidemos una cosa, todo el cuerpo depende de la cara y toda la cara depende de los ojos. Y en este síndrome la sensación que se tiene es que alguien que está delante no tiene la identificación clara que habitualmente se tiene de esa persona. Bien, señales de alerta para identificar estos trastornos. Es fundamental que nosotros los padres estemos pendientes de cómo funcionan nuestros hijos. Por ejemplo, les cuento una anécdota. Estoy viendo una señora en nuestro instituto Rojas Estape que es bipolar y que tiene unos 50 y tantos años y me dice, doctor, el próximo día me gustaría que viniera mi hijo a la consulta para que usted lo trate, o alguna de la gente de su equipo, sus hijas. Y le digo, ¿qué le pasa a tu hijo? Y me dice, bueno, mi hijo tiene 17 años, es un chico estupendo, lo único que tiene es que no tiene voluntad. Digo, no, si no tiene voluntad no es estupendo. Y entonces el chico le han suspendido 7 asignaturas, está en el año anterior, en España se llama preuniversitario, y viene a la consulta, es un chico alto, delgado, leptosómico, introvertido. Le hago un test de inteligencia, el test de Raven y el Wechsler, tiene una inteligencia media, los padres no son cultos, no son universitarios. Y cuando viene a la consulta, el primer día, la madre es bipolar y se ha puesto muy bien. Me doy cuenta, después de una entrevista con él de 1 hora, que este chico es un maestro, es un artista en el arte de perder el tiempo. Horas enteras con el móvil, viendo las redes sociales, y entonces me doy cuenta que él, antes de los exámenes, puede estudiar una hora. Entonces le digo al chico, como yo voy a ser tu médico, tu psiquiatra, tú en verano, tú no te vas de vacaciones. Dice, no, si yo quería ir a la playa. Digo, no, hombre,
tú no puedes recibir un premio después de tener 7 suspensos. Convenzo a la madre, el chico se queda muy afectado y lo mandamos a un colegio interno junio, julio, agosto y parte de septiembre. Y venía a la consulta cada 10 o 12 días. Consigo al principio que estudie 1 hora al día, tiene 23 horas para él, luego consigo que estudie 2, lo voy animando que estudie 3 y termina en septiembre y aprueba las 7 asignaturas. Me dice la madre: doctor, yo creí que la voluntad dependía de una pastilla. La voluntad, insisto, es la pieza clave del patrimonio psicológico. Y entonces, pues el chico ha empezado la carrera, está ya estudiando Derecho, está terminando la carrera, me dice su madre: doctor, yo no sabía la importancia de la voluntad. Entonces, la voluntad es la capacidad para ponerte objetivos concretos e ir a por ellos. Muchas gracias. Bien, voy a terminar. Quiero que se queden ustedes con 4 conceptos en nuestro patrimonio psicológico. 4. Nosotros tenemos en nuestra psicología una serie de herramientas que son la percepción, la memoria, el pensamiento, la conciencia, la inteligencia, la afectividad. Pero hay 4 que no quisiera irme de Monterrey, sí que ustedes las apunten en su cabeza. 4. La primera es la voluntad. Y la voluntad es la capacidad para ponerte objetivos concretos e ir a por ellos. La voluntad tiene un objeto que es el bien, y esto se llama en latín bonum. En segundo lugar, la inteligencia, que es, voy a dar una definición de la inteligencia rápida: capacidad para captar la realidad en su complejidad y en sus conexiones. Y la voluntad tiene un objeto que es la verdad y que se llama en latín verum. La tercera pieza capital de nuestra psicología es la afectividad. Todo el mundo de los sentimientos, las emociones. La afectividad tiene un objeto que es la belleza, y esto se llama en latín pulcrum. Y las 3 se unen con una cuarta, que es la espiritualidad, que es la unidad, y esto se llama unum. Y tenemos los 4 componentes esenciales de nuestra psicología: bonum, verum, pulcrum, unum. Voluntad, inteligencia, afectividad y espiritualidad. Miren ustedes, la espiritualidad es una carta que se esconde en la bogamanga y que le da sentido a la vida. Le preguntó un periodista alemán a Peter Siebel, a Benedicto XVI, cuando era cardenal, a Ratzinger, le preguntó: ¿usted que sabe tanto? ¿Qué es la felicidad? Capacidad de síntesis. Inteligencia es capacidad de síntesis. Y dijo Ratzinger: la felicidad consiste en 2 cosas: conocer y amar a Dios. Y a continuación dijo esta frase en latín: nil volitum nisi precognitum. No se puede amar lo que no se conoce. Bien, voy a terminar con... Yo tengo una gran pasión por la poesía. Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Recuerda el alma dormida, avive el celso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se muere, cómo se viene la muerte tan callando. Siglo XIV, El collar de la paloma, autor Ibn Ace Córdoba, un autor árabe que residía en España. Dice este texto: corazón que no quiera sufrir dolores, pase la vida libre de amores. Voy a terminar con 3 textos. Uno del Talmud, siglo XII. Son la recopilación de sentencias de los grandes rabinos en el mundo judío, y con un libro de Lao Tse del siglo VI a.C. que se llama Meditaciones, y con Carlos V. El Talmud dice una sentencia del Talmud que quiero que queden en las cabezas de ustedes. El hombre fuerte es el que gobierna sus pasiones. El hombre rico es el que está contento con lo que tiene. El hombre sabio es el que aprende de todos con amor. Y el hombre honrado es el que trata a todos con dignidad. Dice Lao Tse, de la época de Confucio y de Buda: el que conoce lo exterior es erudito. El que se conoce a sí mismo es sabio.
El que conquista a los demás es poderoso. Y el que se conquista a sí mismo es invencible. Termino con Carlos V, gran emperador de España. Fue Carlos V de Alemania y primero de España, 1515-1556. Y termino con esta sentencia de los lenguajes que tiene la psicología. Y dice este monarca español: hablo en alemán con los caballos, hablo de negocios en inglés, canto en italiano, hablo de amor en francés y rezo en español. Muchas gracias.